Café Jurídico, episodio 81, edición navideña. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo hoy martes, día 5 de enero, primer programa de este año 2021. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde decía que los hijos comienzan amando a sus padres, al volverse mayores los juzgan y a veces los perdonan. Lo cierto es que las relaciones paterno-filiales pueden deteriorarse y mucho con el tiempo. Esto es algo que por desgracia vemos con más frecuencia de la que nos gustaría en un despacho de abogados. Sin embargo, ello no debe impedir que enseñemos la crudeza de la vida a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, cuando se vean solos no sabrán valerse por sí mismos. Como decía el escritor estadounidense Robert Heinlein, no le dañes la vida a tu hijo haciéndosela más fácil. Y es que muchas veces eso es lo que sucede, que por querer sobreproteger a nuestros hijos en exceso, terminamos por hacerles un flaco favor a medio y largo plazo. Si nos detenemos un segundo a pensarlo, esto es justamente lo que ocurre en algunos casos en los que los hijos, mayores de edad, deciden no estudiar ni trabajar por encontrarse en un entorno seguro, viviendo la vida libre de gastos y responsabilidades, mientras reciben el apoyo económico de sus progenitores. En nuestro país, hay una línea jurisprudencial que exime a los progenitores de mantener económicamente a los hijos mayores de edad cuando son capaces de probar que sus hijos no tienen una actitud positiva ni en encontrar un puesto de trabajo, ni tampoco en estudiar. Vamos, lo que coloquialmente se conoce como un o una nini. A colación de todo esto, se me ha ocurrido hablar hoy de una de las preguntas que con más frecuencia nos plantean en los despachos de abogados, sobre todo cuando los hijos son ya mayores de edad y no se encuentran haciendo absolutamente nada. ¿Hasta cuándo hay que pagar la pensión de alimentos? Son muchos los padres separados que no consideran justo seguir manteniendo a hijos que ya han terminado su formación o que ni estudian ni trabajan ni tienen tampoco el más mínimo interés en hacer nada productivo. De esto hay muchas modalidades, desde quien directamente no hace nada y se dedica a vivir la vida sin más, hasta quien pasa sin éxito por los primeros cursos de todas las carreras o los ciclos formativos del mercado, pero sin terminar ninguno. Y bueno, modalidades mixtas. Hay una película muy buena del año 2004 dirigida por Jorge Coira, El año de la garrapata se llama, que ilustra esto que te digo a la perfección. Y aunque han pasado casi 2 décadas, el problema, lejos de desaparecer, sigue siendo de actualidad y si cabe en estos tiempos con más intensidad que por entonces. En un momento vamos a analizar esta y otras cuestiones relacionadas con los alimentos, pero antes permíteme que haga un inciso para hablar un segundito de nada de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comenzamos con el tema. Lo primero que hay que tener muy claro es que, en contra de la creencia popular, la pensión de alimentos no se acaba automáticamente cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, ni a partir de esa fecha puede empezar a abonarse la misma directamente al hijo o hija en lugar del progenitor que se hace cargo de sus cuidados. Esto es algo que ya he comentado en otras ocasiones, así que tampoco voy a incidir mucho más en ello. Por otro lado, lógicamente la obligación de prestar alimentos tampoco es una obligación para siempre. En realidad, el deber de los progenitores a la manutención de sus hijos depende mucho de las circunstancias concretas de cada caso. Antes de continuar, vamos a analizar lo que dice el Código Civil al respecto. Y para ello tenemos que acudir al artículo 142, que literalmente dispone que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Por tanto, en atención al artículo 142, la obligación de prestar alimentos persiste, en principio, hasta la independencia económica. Si bien es verdad que la matización de por causa que no le fuera imputable que hace el artículo, parece abrir la puerta a que la pensión sea extinguida cuando se deba a otros motivos, como en el caso de los ninis. Recapitulemos un poco. En principio, la obligación de prestar alimentos a los hijos desaparece cuando los hijos hayan alcanzado una independencia económica suficiente para poderse mantener por ellos mismos. En los casos en los que los hijos no lleguen a esa situación por decisión propia, esto es, no quieren ni trabajar ni estudiar, los progenitores podrán dejar de pagar la manutención. Pero, y esto es muy importante, esto no quiere decir que puedan dejar de pagar la pensión así sin más. Obviamente eso sería un dislate. Igual que hay una sentencia que acuerda el pago de una pensión, será necesaria otra sentencia que acuerde su extinción. Por tanto, en los casos de los ninis no se puede dejar de pagar la pensión sin más, sino que habrá que instar un procedimiento de modificación de medida en el que se solicite la extinción de la pensión de alimentos en base a estas cuestiones. Y obviamente habrá que contar con los medios de prueba necesarios que hagan valer esta situación y, como siempre, en caso de desacuerdo entre las partes, que en estos supuestos es más que frecuente, será el juzgador quien decida en base a las circunstancias concretas de cada caso lo que se ha de hacer. Esto es, si se mantiene o se revoca la pensión de alimentos. Existen multitud de pronunciamientos en ambos sentidos, es decir, tanto para mantener como para extinguir las pensiones de alimentos a hijos mayores de edad, cada una de ellas con sus propias particularidades. En la nota del programa adjunto 10 sentencias imprescindibles que debes conocer para que si te interesa el tema puedas profundizar. Son 5 sentencias en un sentido y 5 en el otro. En cualquier caso, voy a comentar algunas de ellas en el programa. Voy a comenzar por la célebre sentencia 8/2009 dictada el día 2 de septiembre del 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que extingue la pensión de una hija de 26 años que no estudiaba ni trabajaba. Había abandonado los estudios con 16 años, nada más y nada menos, y desde entonces solo había tenido empleos de corta duración que dejaba por baja voluntaria. La sentencia consideraba que la joven había sido culpable de crear la situación de necesidad que aludía y le achacaba, utilizando una expresión del Tribunal Supremo, un cierto parasitismo social. Otra resolución que encontramos en este sentido podría ser la sentencia del Tribunal Supremo 603/2015, algo más reciente, en la cual el alto tribunal niega los alimentos a un hijo de 25 años alegando que esta sala ha declarado, conforme al artículo 142 del Código Civil, que han de abonarse los alimentos a los hijos mayores de edad mientras dure su formación y su prolongación no pueda serle imputable por desidia o falta de aprovechamiento. En el presente caso se trata de un hecho acreditado que no se ha aprobado una reiniciación de la vida académica de modo serio y determinante. Así que, lógicamente, terminan revocándole la pensión de alimentos. Una última sentencia en este mismo sentido, y quizás más reciente, la 160/2017 dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria el 14 de marzo. En ella se desestimó la demanda presentada por una hija de 23 años frente a sus progenitores, los cuales se separaron cuando ella tenía 18 años y no fijaron pensión alimenticia a su favor. La audiencia dice literalmente en su sentencia que ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, haciendo alusión obviamente a la hija, conducta jurídicamente calificable a los efectos discutidos como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que le ha colocado en la situación que actualmente ostenta y que no la hace acreedora de la obligación de alimentos que reclama, por lo que procede a la desestimación del recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida. Estos son algunos ejemplos de resoluciones que extinguen o niegan los alimentos a mayores de edad. Ahora bien, como digo, también hay resoluciones en sentido contrario. Entre las que cuelgo voy a destacar la sentencia del Tribunal Supremo 700/2014 de 21 de noviembre, en la cual se mantienen los alimentos para una hija de 25 años, aduciendo que consta que ésta ha sido diligente en su formación, que ha intentado obtener trabajo y que no lo ha conseguido, pese al esfuerzo desarrollado con carácter sostenido en áreas que no eran propias de su primera titulación, lo que denota un alto interés por incrementar su potencialidad laboral, viviendo en régimen de dependencia familiar y en la casa de la madre,
por lo que no se puede aceptar la extinción de la pensión alimenticia. Otra sentencia más reciente que encontramos en este sentido es la de la Audiencia Provincial de Salamanca número 438/2020, que se dictó el pasado 15 de septiembre, que mantiene la pensión de alimentos a una hija mayor de edad que ha repetido curso en 2 ocasiones y ha estado trabajando un mes incluso en periodo estival. Por lo que, como decía, la cuestión al final depende mucho de las circunstancias concretas de cada caso. Lo que sí es verdad es que cuando concurren estas circunstancias nos encontramos ante una viabilidad jurídica para llevar a cabo una modificación de medidas. En síntesis, podemos concluir que los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que han de ser abonados hasta que estos alcancen su independencia económica, siempre y cuando su situación de necesidad no haya sido creada o provocada por la propia conducta del hijo. Conviene no perder de vista que el fundamento del derecho a percibir alimentos de los hijos mayores de edad viene determinado por el principio de solidaridad familiar, que indiscutiblemente debe ponerse en relación con la actitud personal de este hijo. ¿Qué te ha parecido el tema? Me encantaría recibir tu opinión. Te recuerdo que puedes hacérmela llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, desde donde también puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Ya sabes que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, YouTube y así hasta 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. En fin, me despido ya por hoy, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.